y eso es de mucho gozo y de mucha alegría. Gracias por su fidelidad y su deseo de siempre responder al Señor. Estamos muy contentos de que hermano Guido está mejorando bastante. Esta semana hablé con su hija y ella me dice que está en un proceso de ganar un poco de musculatura. Sí. Estaba preguntándome a alguien en la mañana, Pastor Leo, ¿cuánto perdió? Le digo, ya he ganado 20 libras porque salí con muy baja musculatura, entonces ahora está mucho mejor. Quizás me quiero mantener aquí nomás, ya no quiero seguir ganando más libras, ¿no es verdad? Entonces ese es el asunto. Guido está saliendo y eso es de gozo y alegría. ¿Quieres darle esta arriba? Que está ahí. Entonces nos llena de gozo y alegría eso. Hermano Walter Sánchez es papá de Fernando Sánchez. Él es el que estaba dirigiendo la alabanza hace un mes más o menos aquí. Tuvo una cirugía y extirparon, creo, un tumor. Dios quiera que quimioterapia complete la obra, ¿sí? Porque ese es el asunto. Seguimos orando también por Gladys Ojeda. Son los nombres que vienen a mi mente siempre y vamos a orar. Señor, queremos darte todo honor y toda gloria y venimos a ti. No en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, oh Padre, y permítenos acercarnos al trono de tu gracia en su nombre, Padre, para pedirte, suplicarte, darte gracias, Señor. Gracias por Guido. Sigue poniendo tu mano sanadora sobre él, Señor, totalmente. Señor, que esos pulmones queden mejor que antes incluso. Glorifícate en su cuerpo, Señor. También oramos por Walter Sánchez, Señor. Padre, sigue trabajando en su vida. Y Señor, mi Dios, que esa cirugía haya removido todo, si es posible. Y si no, Señor, que otros tratamientos sigan completando eso. Oramos también por Gladys Ojeda, que tú sigas sanando a ella, mostrándole tu gracia y tu favor. Y Padre Santo, también oramos por Pastor Wilson Betancourt, que tú seas honrando tu nombre en su vida, Señor, y sanándole de ese cáncer. Gracias porque tú nos escuchas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no olvide conectarse con los estudios bíblicos, ¿sí? Por Zoom, y todo eso está funcionando, entonces. Y recuerde, no hay peor vacuna, la única vacuna mala es la que no se ponen, ¿sí? Así que, ¿cuántos de aquí ya han sido vacunados por lo menos una vez? Ah, qué bueno, amén, ¿sí? Hasta nos aumenta un poquito la confianza, no toda, porque hay que andar con prudencia, ¿no es verdad? Ojalá para septiembre, octubre podamos llegar a los porcentajes deseados de vacunación que nos ayudarían muchísimo para poder volver un poco a la normalidad. Creo que por lo menos nos falta un año más de un poquito de esto, pero ya estamos saliendo de esta situación. Que Dios sea honrado en eso. Quiero agradecer también a Pastor Stanley Rojas. Él compartió la palabra el domingo pasado, fue de mucha bendición, ¿sí? Aprecio mucho el tiempo que tomó para exponer la palabra. Entonces, pero fue mucha bendición. Gracias, Pastor Stanley, y también a todos los que predican aquí. Entonces, recuerde que el propósito es también desarrollar otros predicadores. Entonces, por eso que yo predico un domingo y el siguiente, los que han estudiado en ESI o están en el ministerio, tienen la oportunidad de predicar. También dentro de las mujeres hay mucho más también de poder servir en cuanto al ministerio de predicar. ¿Ok? Entonces quizás estamos más interesados en el fondo de enseñarle no tanto qué, sino cómo hacerlo bien. Y si usted quiere estudiar un poco más, hable con nosotros y vemos qué podemos hacer. Hebreos 4, recuerda el contexto de Hebreos. Hebreos es escrita, no sabemos el autor, pero es escrita pensando en el grupo de judíos que salieron del judaísmo para entrar al cristianismo, pero cuando están acá todavía siguen pensando un poquito a veces en el trasfondo anterior. Ese es el asunto. Entonces, para que usted entienda completamente, siempre debe estar pensando en ese asunto, que cómo ellos tuvieron que dejar muchas cosas del judaísmo porque ahora son cristianos. Y cuando llega al capítulo 4, hay una advertencia. Hebreos 4:1 dice: cuidémonos, ¿sí? Por tanto, no sea que, escuche bien cómo el autor pone Nueva Versión Internacional, ¿no es verdad? Cuidémonos, es la advertencia. Por tanto, no sea que
aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, es decir, no fue solo para el Antiguo Testamento, sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. ¿Sí? Y piensa en el pueblo hebreo, cuando salió todo el pueblo hebreo, algunos se quedaron en el desierto, bueno, toda una generación en sí mismo. Verso 2, porque a nosotros lo mismo que a ellos, escucha bien, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ellos escucharon el mensaje, pero no creyeron el mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, los que creemos, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo, hablando de Dios, que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Está hablando un poquito acerca de cómo guardar ese día de reposo, pero al mismo tiempo no solamente es el día, es qué es el significado del reposo. Sin embargo, verso 6, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Quizás muchos judíos guardaban el sábado, pero no habían entrado en el reposo, ¿no es verdad? Es necesario que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día que es, ¿cuándo? Hoy. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Salmo 95, ¿no es verdad? Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. No está diciendo que estos judíos guardaban el sábado, pero no habían entrado en el reposo. Eso es lo que está diciendo. Y por lo tanto, hoy necesitan entrar. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Es como que al fin puedes descansar en Él. Esforcémonos, otra vez, cuidémonos. Ahora, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. ¿Quiénes eran los desobedientes? El pueblo hebreo, el ejemplo de ellos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Es interesante que está hablando del reposo y de repente el autor de los Hebreos entra en juicio, ¿no es verdad? Escucha bien, hay un reposo, pero también hay juicio. Y a veces nos hemos olvidado, simplemente pensamos que Dios es todo amor, pero nos olvidamos de que es un Dios de justicia, de juicio también. Entrando en el reposo de Dios. Ahora no funciona esto. Ok. Entrando en el reposo de Dios. Ese es el tema de hoy, ¿no es verdad? Y esta semana yo tengo un glucómetro ahí y digo, voy a ver cómo está mi azúcar, ¿no es verdad? Y me disparé y 115, digo, wow. Pero estoy haciendo ejercicio, estoy caminando los 10,000 pasos que dice la aplicación, ¿no es cierto? Es increíble cómo la aplicación nos maneja. Dice los 10,000 pasos, no estoy tomando azúcar en el café, ya no tomo Coca-Cola. Y empiezo a pensar, ¿no es verdad? ¿Por qué me sigue saliendo 115? Debería estar en 100 por lo menos. ¿Okay? De que de repente busco ahí en la pantalla y entonces la pantalla dice el Google, ¿no es cierto? Bueno, dice, cuando está menos de 100 es excelente, ideal.
cuando está hasta 120, está tomando buen control. ¡Wow! A mí fue mucho ánimo eso. Pero me di cuenta que había algunas cosas que en el fondo atrás de mi mente me siguen preocupando. ¿Sí? Estaba muy preocupado, sigo preocupado de decir, bueno, ¿cuántos estamos tomando en serio la pandemia, no es verdad? O por ejemplo, situaciones de familia, citas que vamos donde el médico y cosas así, problemas de relaciones interfamiliares que te empiezan a afectar y tú no te das cuenta y de repente estás diciendo, ¿sí estoy confiando en Dios completamente o no? ¿Okay? Entonces, hablar del reposo de Dios, ¿estoy aprendiendo a descansar en Dios completamente o no? ¿Okay? Y entonces hice algo estos días, he vuelto a hacer un ejercicio espiritual en mi tiempo de oración. Cuando recién salí de Lucy, tenía temores, en la noche estaba preocupado, bueno, si esto no se sanó completamente y voy a volver y todas esas preguntas que vienen tras otras. Entonces, en las noches empecé a orar y Lulu y Pablo y Janina decían, bueno, pongamos en manos de Dios. Y entonces dije, wow, Dios, ayúdame a poner esta preocupación, esta ansiedad, esto que me está preocupando en tus manos, te lo deposito en ti. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos que depositamos algo en las manos de Dios, pero todavía lo estamos jalando? ¿Sí les ha pasado eso? Acabas de pasar el examen, al fin lo pasé, y todavía no puedes dormir por 2 noches pensando, todavía ya pasé el examen o no. ¿Sí les ha pasado eso o no? A mí me pasa, ¿no es verdad? Wow, ya se solucionó este problema y todavía estoy pensando, ya se solucionó el problema. ¿Sí te das cuenta? Pero tú lo sigues arrastrando y no aprendemos a depositar en las manos de Dios completamente todo. Estos hebreos no habían entendido el concepto de reposo. Y entonces la advertencia aquí dice que debemos creer. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso del 1 al 10. Está en la pantalla arriba y va a estar también en la pantalla del Facebook, en la transmisión. Y entonces dice ahí en el libro de 1 Corintios 10, del 1 al 10. Está hablando del pueblo hebreo. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Escucha bien, todos los beneficios, todos disfrutaron de todos los beneficios. Verso 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, dice el verso 5, de 1 Corintios 10, 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. La idea es, ¿cómo es posible que nosotros podamos estar esta misma mañana todos sentados aquí, escuchando el mismo sermón, entendiendo la misma palabra, pero muchos de nosotros no estamos agradando a Dios? Verso 6, todo esto sucedió para servirnos ¿de qué? De ejemplo, dice ahí, ¿no es cierto? Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Sí? Por lo malo como lo hicieron. Es cuando, a pesar de que Dios ya te ha librado, tú no puedes descansar en Dios porque todavía sigues pensando en lo anterior. Verso 7, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y no está hablando aquí idolatría solamente respecto de adorar un ídolo. Está hablando aquí de desenfreno y de no tener control sobre las cosas. Eso es lo que está hablando idolatría. ¿Sí? Verso 8, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Si tú te preguntas, ¿qué tiene que ver el asunto cuando tú lees en el Antiguo Testamento el pasaje? Ellos estaban pidiendo carne, placeres y cosas así, y Pablo dice, hay una connotación sexual ahí, porque no controlaban sus instintos. Verso 9, tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes.
¿Qué es poner a prueba al Señor? Cuando nosotros a veces decimos, bueno Dios, si tú me amas, haz esto. ¿Sí has visto eso? Cuando quieres condicionar, ¿ok? Y especialmente con todo esto de las nuevas tendencias teológicas, de que tú declara, tú por fe haces eso, es como poner a prueba al Señor. ¿Y qué pasa si el Señor dice, no estoy interesado en eso, no lo voy a hacer? Cuando tú lees en Deuteronomio 23, creo que es cuando Moisés está clamando a Dios por tercera vez, que Dios dice que vio Moisés de lejos la tierra prometida, ¿no es cierto? Y dijo, Dios, permíteme entrar. Y Dios le dice, basta Moisés. Yo no sé si han leído ese pasaje. Basta Moisés, tú no vas a entrar, Josué va a entrar. ¡Wow! Es como que Dios dice, yo aprecio de que te has arrepentido y todo, pero no vas a entrar. ¿Sí? No ponga prueba al Señor. Verso 10, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Es increíble. Murmuración es como que te quejas delante de Dios. ¿Por qué a mí, Dios? Si yo soy mejor que fulano y que sutano. ¿Por qué a mí, Dios? Si no soy tan malo como ese otro de allá. Todo eso le sucedió para servir de, otra vez, verso 11, para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Está diciendo aquí el apóstol Pablo en Corintios, escuchen bien. Muchos en Hebreos, repite el autor a los Hebreos, dice, todos escucharon, cuidémonos de no hacer lo mismo. No pensemos de que no decimos, bueno Dios, yo ya hice una oracioncita, amén, ya me bauticé, ya tengo el cielo, puedo pecar. No hay tal. Pero es una advertencia de poder vivir en una vida que agrada al Señor. ¿Qué es entrar en ese reposo de Dios? Hay un autor ya del siglo XVI, creo que es, se llamó John Owens, y él dice, hay 5 maneras de entender ese reposo de Dios. Y la primera es tener paz con Dios, una alma satisfecha y una conciencia tranquila. Tener paz con Dios, la relación vertical con Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo mi alma está satisfecha en Dios y mi conciencia está tranquila. Puedo caminar con la mente en alto sin ningún problema, aunque a lo mejor otros piensen cualquier cosa. Yo sé que en mi conciencia está tranquila. Mi alma está completamente satisfecha en Dios. Y tengo esa paz por la relación vertical que tengo con Dios. Owen realmente hace muy bien, y yo he copiado los 5 puntos. La segunda cosa que dice, al entrar en ese reposo, es tener la libertad de la esclavitud del pecado. Cuando empiezas a experimentar libertad, el pecado no me esclaviza. En Cristo soy libre. En Cristo soy libre. No estoy atado, no hay una... El enemigo no me tiene controlado ni con chisme, ni con lujuria, ni con avaricia. Yo en Cristo soy libre. ¿Sí? Libertad de los ritos o ceremonias religiosas. ¿Por qué el autor a los hebreos les dice eso a ellos? Porque ellos decían, bueno, es que si yo mato una palomita, bueno, si yo mato un corderito, si yo hago estas cosas, entonces, ese es mejor, el rito, ¿no es verdad? Recuerda que ese era el problema de Jesús cuando entró en el templo, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque en el templo la gente dijo, yo vivo tan lejos de Jerusalén, ¿cómo voy a poder llevar una ovejita? Yo vivo tan lejos de Jerusalén, ¿cómo va a poder llevar unas palomitas? Ya sé, afuera del templo de Jerusalén venden corderitos y venden palomitas y venden estas cosas. Entonces, como yo vengo de allá, de cerca de los medos persas, o yo vengo de Arabia y lo que sea, traigo mi dinero, por eso había una casa de cambio, ¿no es verdad? Usted ahora recuerda a Jesús. Dice, ustedes han cambiado el concepto de la adoración. Ustedes no han entendido que no es el rito, no es la paloma que sacrificas, no es el becerro que sacrificas, no es ni la ofrenda que das. No hay ningún rito religioso que te ate a ese descanso en Dios. Y tú eres libre de eso,
porque Él conoce quién tú eres. Tú tienes paz en tu conciencia, tu alma está satisfecha en Dios y tú eres libre del pecado, y entonces ahora tienes libertad de esos ritos y ceremonias religiosas. Libertad para adorar a Dios, dice John Owens, siendo el evangelio el centro de esa relación. Gracias a este grupo de alabanza que está cantando canciones centradas en el evangelio. ¿Sí? Por supuesto que sí nos debe gustar un poquito la música y lo que sea de la canción, pero no es como tú te sientas en adoración. Es la verdad que tú declaras en la palabra cantada y expresada. Eso es más importante. ¿Sí? Y entonces tú tienes libertad para adorar a Dios, y es el evangelio el centro, no es tu satisfacción. Porque el evangelio te va a confrontar con lo que tú eres. El evangelio, cuando tú reconoces que Cristo es el único medio de salvación, el evangelio te confronta, te hace humilde. ¿Sí? ¿Sabes qué tan fariseos somos cuando tú te comparas? Bueno, Dios, es que tú me vas a escuchar porque yo oro, yo diezmo, yo voy a Lucas 18, ¿no es verdad? Y te das cuenta, ese es fariseísmo. Y el hombre que estaba atrás en la fila en Lucas 18 dice: Señor, perdóname porque no merezco ni estar aquí. Y Jesús dice: ¿quién de los dos regresó justificado? ¿El fariseo o el publicano que estaba al final? Jesús estaba poniendo en el clavo, ¿no? Es el evangelio el centro. Y la quinta cosa que dice aquí John Owens, dice, es disfrutar de Dios. Todo es para su gloria. Descansas en su amor. John Piper dice: los placeres de poder conocer a Dios. Ahora, nosotros tenemos que luchar mucho, porque en nuestro trasfondo antiguo nos enseñaron que las cosas de la iglesia son unas y que tú puedes vivir como quiera afuera. Eso fue en catolicismo, sin ofensa, ¿no es verdad? Eso nos enseñaron. Usted va, compra la velita, entra al templo, entonces adentro sí se golpea el pecho y todo. ¿Okay? La cosa es que a veces venimos al mundo cristiano pensando igual, ¿sí? Entonces sí, solo es bueno. Entonces de repente tú escuchas una canción de tu amor de secundaria, ¿no es verdad? Cierras los ojos y tu cónyuge te da un codazo y dice: ¿de quién te estás acordando tú? ¿No es verdad? Y todo el mundo te hace sentir como tú eres tan pecador porque tú no puedes. Y a veces tú disfrutas más un recuerdo de esos que disfruta la relación con Dios. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que tú disfrutaste decir: Dios, qué bueno que es cantarte? Saber que todos mis problemas te los he puesto en tus manos. Saber que todo es para tu gloria. Que esto no es para mí, que no es que me reconozcan a mí. Que yo puedo disfrutar de lo que Dios ha hecho. Decir: wow, la perfección de Dios en todas las áreas, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Decir: aleluya, Guido está fuera de ese UCI, ¿no es verdad? Disfrutas de eso, ¿sí? Tienes gozo, tienes victoria, ¿okay? Sin tratar de vivir dos vidas, una dentro y otra afuera, ¿no es verdad? ¿Sí? John Owens dice: es cuando entras en el reposo de Dios. Puedes disfrutar de Dios, puedes contemplar su naturaleza y disfrutar de Dios. ¿Okay? Estar en el reposo de Dios no significa que todo es fácil. No es fácil. Esforcémonos, dice, ¿no es verdad? Cuidemos. Trata de entrar. Porque Dios dice: yo estoy en control de esto. Y tú dices: no, Dios, es que todavía estoy pensando en el examen a pesar que ya pasé. ¿Será verdad que ya pasé? ¿Sí? Si eres de los del azúcar, te pinches otra vez. ¿Será que tengo 100? ¿Será que el glucómetro está mal? Píñate en el otro dedo, ¿no es cierto? Si te ha pasado eso, empieza a pensar de una manera así. Y Dios dice: hey, estás tranquilo, ¿no es verdad? Reconoce que es Dios actuando, Dios librándote, Dios en control. No es fácil, porque muchas veces estamos más en el lugar de ansiedad que en el lugar de descanso.
Porque necesitamos ejercitar, decir Dios. No es autonegación del problema, quiero que entiendas eso. No es autonegación del problema, es entender, hay un ser superior que está en control y yo voy a hacer todo lo posible de mi parte para descansar en los brazos de ese ser superior que es Dios, que me ama, que envió a Jesucristo a morir por mí y que está interesado de darme ese descanso, de poder decir: Dios, esto es tuyo, esto no es mío. La segunda cosa que quiero ver esta mañana es, dice aquí el autor a los Hebreos que algunos todavía no entran a ese reposo, ¿no es cierto? En el verso 6, sin embargo todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y dice, el día de entrar a ese reposo es hoy. No es el rito religioso de guardar el sábado, ¿sí? No es, mucho cuidado, porque hay algunas tendencias que quieren sobredimensionar, guardar el sábado, como que eso te hace casi igual que salvación. No, escúchame bien, supongamos que tú con esto de la pandemia ahora estás en una crisis y voy a hacer un emprendimiento y voy a hacer unos tamales para vender a las 10 de la mañana en el mercado central. No puedo ir a la iglesia en el servicio en la mañana. Y yo te voy a decir, si tú estás bien delante de Dios, correcto delante de Dios, y Dios, pero en la noche voy a hacer mi tiempo en mi casa, voy a leer la palabra, quizás volver a ver el video de lo que predicaron en la iglesia. Dios está siendo honrado. ¿Estoy comunicando o no? ¿Sí? No es el acto religioso, no es el rito religioso. Mucho cuidado con eso. Porque, y está diciendo, hoy es el día de salvación. Si escuchas su voz, ¿qué dice? Salmo 95, si escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón, cede a eso. ¿Sí? Y el autor de los Hebreos dice, y si Josué, porque la palabra Joshua y Josué es el mismo significado. Dice, si ese Joshua del Antiguo Testamento hubiera sido suficiente, no habría por qué decir hay otro día de reposo. Pero esa, la ley, el Antiguo Testamento, no es el significado verdadero, es Jesús el significado verdadero. ¿Sí? Mira, Colosenses 2, 6 al 17, es increíble, para que de una vez tú quites esas cosas. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Y te voy a decir, hay una clave para interpretar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Si los autores del Nuevo Testamento corrigen, enseñan o modifican una enseñanza del Antiguo Testamento, debemos aceptar la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Estoy comunicando o no? Y Pablo está diciendo aquí que nadie juzgue ni por comida ni por bebida. Puedes comer chicharrón, si tienes colesterol no comas, pero no es por pecado. ¿Me estoy comunicando o no? ¿Sí? Así como a lo mejor no debes tomar mucho azúcar. La Biblia no habla de que no hay que tomar azúcar, pero si tienes diabetes no debes tomar azúcar, punto. ¿No es verdad? Y entonces dice aquí, nadie los juzgue por comida o por bebida o por alguna de esas cosas, fiestas religiosas de luna nueva, que cosas así, ¿no es cierto? Porque, ay, que si te ves en la luna, cuando la luna está así, no. En Cristo somos libres. De que si es el sábado de reposo, no, en Cristo somos libres. Verso 17, todo esto, todos esos ritos, todas esas cosas del Antiguo Testamento, solo es una sombra de las cosas que están por venir. Y me encanta la última frase, léela conmigo. La realidad se halla ¿en quién? En Cristo. En Cristo, tú eres libre en Él. ¿Sí? No es la iglesia la que te da la salvación. No es nada de eso. En Cristo tú eres libre. Aleluya. Yo no sé cómo decir Dios, gracias. Gracias por eso, nada más. Y aquí en el libro de los Hebreos dice, ahora, si tú no tienes aún ese reposo en Dios, si tú aún no has arreglado cuentas con Dios, si tú no te has arrepentido de tu pecado, es difícil, tú no vas a entrar al reposo. Y dice ahí mismo, volvamos a Hebreos capítulo
4, versículo 10. Me encanta ese, 4:10. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también ¿de qué? De sus obras. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Qué dice ese versículo? 4:10. Ha reposado de sus obras. Ahora, quiero explicarte bien eso. Es bueno que tú vengas a la iglesia, es bueno que tú ores, es bueno que tú diezmes, es bueno que compartas el evangelio, es bueno que tú ayunes. Todas las disciplinas espirituales es bueno. Ahora déjame decirte la desilusión. Ninguna de esas cosas te va a salvar. ¿Estamos claros en eso o no? Haces esas cosas porque tú quieres ser como Cristo es. Esas disciplinas te forman tu carácter cristiano. Te enseñan lo que tú eres. ¿Sí? Te transforma Dios por medio de eso. Pero descansa de tus obras. ¿Sí? Descansa de tus obras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú dices, ay, es que a mí me gusta más, ¿cuál es la novela que ahora dan? El doctor ese, ¿cómo se llama ese doctor? El de Teleamazonas, hay un doctor, ¿no es cierto? Doctor Milagro creo que es. ¿Sí? ¿Así se llama o no? Díganlo nomás si todos lo ven, ¿no es cierto? Hay ese doctor turco o algo así, ¿no es cierto? Doctor Milagro, ¿no es cierto? Entonces, ay, es que no me puedo perder, doctor Milagro. Ah, pero la oración, ay, que se pierda. Ahí hay un problema, quiero que entiendas. El problema es que tu idolatría está más en el doctor Milagro que en la relación de comunicarte con Dios. ¿Sí? Lo mismo puede ser en dar o en algunas otras cosas. ¿Estoy comunicando o no? Amén. Descansa de tus obras. Descansa de tus obras. Y al final, el autor a los Hebreos, aquí está, nadie los juzgue por lo que coman o lo que beban y esas cosas. Dios nos juzgará de nuestra manera de vivir. Es interesante porque habla de reposo y enseguida habla de juicio. Dice, porque la palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo. Si tú adulteras y lees la palabra, ¿quién te confronta? La palabra, ¿no es verdad? Si tú mientes y lees la palabra, ¿quién te confronta? La palabra. Si es que yo soy así de enojón o de enojona, ¿no es cierto? Y nadie me cambia. ¿Sí has visto eso? Y tú lees la palabra, ¿quién te confronta? A veces no queremos leer la palabra para que no nos confronte. ¿Sí? Todos queremos solo que nos digan, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar abundante y el carro que maneja lo va a cambiar por un 2021. ¿Sí? No, la palabra es la que confronta, la que cambia, la que me transforma. Hasta lo profundo, hasta lo profundo. Cuando tú te vas a acostar y ya no tienes a nadie a quien impresionar. Cuando tú sabes lo que eres. Cuando nos dejamos de pantallas y de máscaras. La palabra te confronta. Y todos los que estamos aquí somos pecadores. Así de simple. Eso no significa que hay que seguir pecando, ¿sí? Porque dice, cuidémonos, esforcémonos. Pero la palabra te confronta y dice, y el que hizo todas las cosas y creó, el creador de todas las cosas, ve todas las cosas. ¿No es verdad? ¿Cuál es? El verso 13 es, más abajito. El verso 13 creo que es al final, o 12. El 12 es. ¿Sí? 13. Ninguna cosa creada. 4:13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Nada. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel que hemos de rendir cuentas.
Wow. Todo está delante de Él. Tú no puedes venir a Dios y decir, bueno, Dios, mira, escucha bien lo que te voy a decir. Y lucha mucho porque en tu trasfondo eso de que aquí puede ser uno y afuera puede ser otro, siempre va a estar ahí hasta que sea quitado totalmente en el nombre del Señor. Pero eso te empieza ahí. Un pastor amigo mío, se llama Miguel Avilés, cuando estábamos en el grupo de jóvenes contaba una ilustración respecto a lo que un hombre dice que encontró una mina de oro y tenía un montón de oro, pero tenía sed porque no había agua. Y llega a donde otro hombre y le dice, wow, tú tienes todo el oro. Dice, no quiero oro, quiero agua. ¿Cómo puedes querer agua si tienes todo el oro? Dice, no, si no tengo agua me muero. Esa es la mentira del enemigo hoy, hacernos creer que necesitamos todo el oro cuando realmente lo que necesitas es agua. ¿No es así? Entrar en su reposo y decir, Dios, no sé qué hacer. ¿Cuántos nos hemos puesto en ese plan? Dios, no sé qué hacer. Y de repente Dios hace, wow, tan fácil que era este problema. Cuando ustedes el enemigo nos engaña preocupándonos, por ejemplo, si tenemos que arreglar una situación interpersonal y mañana en la reunión tú estás piensa y piensa, y si me dice esto, ¿si les pasa eso o no? ¿O solo a mí me pasa? Y si me dice eso, voy a decir esto por eso, entonces te atacabas, ¿no? Y si me dice lo otro, y estás piensa y piensa en esas cosas. De repente ellos dicen, bueno, perdóname a mí también porque hice el... No vamos a pelear por todo lo que me ibas a decir. No, todo está en tu cabeza. Si te das cuenta como Dios trabaja en maneras espectaculares. Dante Gebel cuenta en una de las ilustraciones, y lo menciono porque no quiero robar una ilustración de otra persona, pero Dante dice que había un hombre que estaba huyendo y que lo seguían, eran en el ejército, y entonces que llegó a una cueva y dice, y había una puertita ahí y se metió adentro. Dijo, Dios, sálvame. Y de repente cuando estaba ahí viendo en la puerta ahí adentro, dijo, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Ir a mandar un terremoto que tumbe la puerta afuera, que haga lo que sea? Dice que el hombre vio que en la puerta había una araña. Y la araña empezó a tejer. ¿Sí? Y el hombre dudó y dijo, ¿cómo es que Dios me va a salvar con una telaraña? Dice, y cuando llegó el ejército que la buscaba, se paró frente a la puerta y el que iba al frente dijo, aquí no hay nadie, porque esta telaraña tiene la puerta. Y Dios a veces te libra de una manera cuando tú puedes descansar en Él, Dios. Ahora, eso no significa que tenemos que ser irresponsables con lo que... Si el Señor, si el médico te mandó un medicamento, tómatelo, averigua, chequea a otro médico y haz el proceso. ¿No es verdad? Eso no significa irresponsabilidad. ¿Ok? Pero necesitas confiar en Dios. Necesitas confiar en Dios. Él quiere que tú entres a su reposo y digas, Dios, quiero descansar en ti. ¿Cuántos anhelamos eso? Ya no aguanto, Dios. Ya no aguanto. Una de mis maestras de consejería contaba la historia. Dice que fue un hombre a pedir consejería y dijo, es que mi esposa se enoja y se enoja y se enoja. Y la consejera lo miró y le dijo, ¿y cuál es tu problema? Es que se enoja. ¿Pero cuál es tu problema? El enojo es de ella, no es tu problema. ¿Sí te ha pasado eso a veces? Estás tan afanado de algo y cuando dices, queremos resolver todos los problemas de afuera y a veces no nos damos cuenta que el problema somos nosotros.
Aprendamos a reposar en Dios. Señor, venimos a ti.